Saludos y bienvenidos a este espacio en el cual compartiremos tres temas muy importantes. Dios nos habla, qué es la Biblia y cómo leerla. Para empezar, pongámonos en la presencia de Dios y pidamos su asistencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, te damos las gracias por esta oportunidad en la cual podemos reunirnos y aprender muchas cosas más. Envíate, suplicamos, tu Santo Espíritu para que, iluminados por Él, pues logremos entender y poner en práctica ese mensaje que nos tienes preparado. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, en primera instancia, como te dije hace un momento, vamos a analizar este tema que dice Dios nos habla. Dios habla al ser humano, lo busca de diferentes maneras. Pero, si bien es cierto, nosotros al estar inmersos en esta realidad, muchas veces no podemos entender las muchas y diversas maneras en las cuales Dios nos habla día tras día, porque nuestra mente en verdad se pasa, o mejor dicho, está muy ocupada en otras cosas. O mejor dicho, la vida cotidiana, las cosas de este mundo, a veces hacen que nos olvidemos de dónde venimos. Pues bien, ante todo eso, Dios no se queda de brazos cruzados y desde la creación del mundo ha buscado técnicas, estrategias para, a través de las cuales pueda ser conocido por todo el género humano. En este punto, pues, te invito a que analices esta frase que quizás tú ya has escuchado alguna vez, que las obras valen más que 1000 palabras. En el caso del tema que estamos analizando en este punto, pues, se cumple a cabalidad, porque Dios a través de sus obras muy diversas, dispersas en toda la creación, ha dejado la huella para que el ser humano lo busque. Para poder entenderlo de mejor manera, vamos a ir a la Santa Biblia, específicamente en la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 4, en donde encontramos algo que nos va a aclarar el entendimiento en este momento. Y dice así: después de hablar Dios muchas veces y de diversos modos antiguamente a nuestros mayores por medio de los profetas, en estos días últimos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por quien hizo también el universo. El Hijo que, siendo resplandor de su gloria e imagen perfecta de su ser, sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, y que, una vez realizada la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de Dios en las alturas, y ha venido a ser tanto mayor que los ángeles. Cuanto más excelente es el título que ha heredado. Palabra de Dios. En el Antiguo Testamento de la Santa Biblia encontramos muchos personajes, muchas anécdotas de vida y sobre todo circunstancias a través de las cuales Dios ha tratado de manifestarse al ser humano. Y no es sino hasta la venida de nuestro Señor Jesús en cuanto ese propósito se cumplió de una forma increíble, de una forma muy notoria, es decir, en la persona del Hijo, Cristo Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, a través del cual Dios Padre se ha hecho presente. Incluso Cristo Jesús, muy consciente de eso, dijo en una ocasión: quien ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues bien, vamos a ir un poco más atrás, específicamente en el Antiguo Testamento, en la siguiente cita bíblica. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Hay dos ideas que ponen de manifiesto el mensaje oculto en esta parte de la Santa Biblia. Y esas dos ideas son las siguientes. Primero, se presentaban tus palabras y yo las devoraba. Es lo que decía el profeta Jeremías. Y segundo, tu palabra es gozo. Te invito a que con esta cita bíblica en tu casa, pues medites en todo eso. En estos puntos, en que las palabras que vienen de parte de Dios tienen que ser asimiladas
Y como el ejemplo que pone aquí Jeremías, yo devoraba esas palabras, es decir, que debe ser como un manjar al paladar. Y segundo, tu palabra es gozo, gozo y alegría. Dicho esto, vamos a proseguir al siguiente punto. ¿Qué es la Santa Biblia? Un concepto elemental, puntual, claro y conciso es el siguiente. La Santa Biblia es el conjunto de libros escritos por personas inspiradas por Dios. El autor por excelencia entonces, ¿quién es? Dios, por supuesto, pero ha utilizado instrumentos, los seres humanos, que Él ha designado, ha elegido según su santa voluntad. Pues bien, dicho esto, vamos nuevamente a la Sagrada Escritura. Nos dirigiremos a la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así: Toda escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para persuadir, para reprender, para educar en la rectitud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer el bien. Palabra de Dios. San Pablo, al escribir eso, tuvo una intención. Bueno, entre muchas otras, pero la principal intención que tuvo San Pablo era dar a conocer que la palabra de Dios no es cualquier cosa. La palabra de Dios es aquello que trasciende lo humano, aquello que trasciende cualquier ideal absurdo de este mundo. E incluso nos explica claramente en lo que escuchamos que es útil para enseñar, para corregir. En resumen, es útil para absolutamente todo lo que nosotros hagamos en esta vida. ¿Estás triste? Encontrarás ayuda en la palabra de Dios. ¿Estás feliz? De igual manera. ¿Necesitamos un consejo? De la misma forma, en la palabra de Dios lo podremos encontrar. Como complemento de ello, me gustaría compartirte algo que es parte de la historia. Y más que la historia, es parte de nuestra realidad. Cuando la iglesia naciente en los primeros siglos empezó a consolidarse, había personas que se encargaban de analizar la palabra de Dios, se encargaban pues de leer todo eso, interpretarlo bajo la guía del Espíritu Santo y de esa forma pues enseñar a las demás personas de las comunidades. Entonces, es ahí cuando surge uno de los fundamentos principales de nuestra fe católica, que es la tradición apostólica. La importancia de la tradición apostólica, ¿en qué radica? Pues radica en que, gracias a la inspiración del Espíritu Santo, la Sagrada Escritura puede ser interpretada de la manera correcta, de la manera adecuada. Es decir, sin tergiversar lo que allí está escrito. Continuando, entonces, vamos a otra cita bíblica. Vamos a dirigirnos a la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, versículos del 20 al 21. Y dice: En relación con esto, sabed que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía procede de la voluntad humana, sino que, impulsados por el Espíritu Santo, algunos hombres hablaron de parte de Dios. Palabra de Dios. Vamos a analizar el primer punto de este pasaje. Toda profecía, según dice San Pedro, de la Sagrada Escritura no es de interpretación privada. Dicho de una forma más fácil de entender, todo lo que está aquí escrito no es para que yo lo lea a mi conveniencia, para que yo acomode las palabras de manera que yo quede bien o, bueno, qué sé yo, cualquier propósito humano y sin sentido, sino que todo lo contrario, la palabra de Dios tiene que ser interpretada con total responsabilidad y no por mí en soledad, sino por mí gracias a la inspiración del Espíritu Santo. Ahora bien, si bien es cierto,
Si yo quiero interpretar la Sagrada Escritura, pues puedo pedir la iluminación del Espíritu Santo y aparentemente me va a ir bien. Hablo en un caso de una persona que nunca en su vida ha leído. Entonces, ¿qué va a hacer una persona que nunca ha leído la Biblia? A ver, me voy a poner a rezar, a orar, y listo, ven Espíritu Santo, ilumíname y punto. Entonces empiezo a leer. Obviamente me va a ir mal. No en el sentido de que el Espíritu Santo no me ayude, sino que al estar empezando a leer la Santa Biblia, necesito la ayuda de aquellas personas inspiradas por Dios a lo largo de la historia de nuestra iglesia que han entendido esto con años de análisis, años de estudio y preparación. ¿A quienes me refiero? Pues a los padres de la iglesia. Y actualmente, ¿quiénes son aquellas autoridades que pueden guiarnos en este aprendizaje? Nuestros sacerdotes, nuestros hermanos catequistas, etcétera, etcétera. Así que, conclusión de este punto. La Sagrada Biblia no es de interpretación privada ni a mi conveniencia, sino de la manera correcta, acorde a lo que Dios ha establecido. Continuando, pues, vamos a dirigirnos a otra cita bíblica para complementar todo esto. Nos dirigimos a la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1, versículos 21 al 22. Y dice: por eso abandonad toda inmundicia, todo exceso vicioso, y acoged con mansedumbre la palabra que, injertada en vosotros, tiene poder para salvaros. Poned pues en práctica la palabra y no os contentéis con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Palabra de Dios. El autor sagrado en este punto nos exhorta a ser muy cuidadosos. Las cosas de Dios no son un chiste, no son un juego. Y la palabra de Dios merece muchísimo respeto, merece una total dedicación para poder entenderla. No es correcto que yo tome la Santa Biblia y me ponga a leerla y al mínimo error yo esté juzgando, criticando a la iglesia, criticando a Dios, creyéndome yo más que quién. Pues no, la Sagrada Escritura merece una minuciosa preparación para poder leerla. Caso contrario, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que ya ha ocurrido a lo largo de la historia. Ahí tienes los espejos, ahí puedes analizar las consecuencias terribles y desastrosas de aquella persona que lee la Santa Biblia y la interpreta a su manera. Tenemos un Martín Lutero, un Miguel Cerulario, un José Smith y muchos otros más que tergiversaron las enseñanzas de Cristo Jesús. Es más, está muy de moda, no sé si lo has notado, en el YouTube salen muchas propagandas de la secta de los mormones. Es que obviamente han invertido dinero en ella. Solo por darte una pequeña pastillita, resulta que el fundador de los mormones se inventó una historia diciendo que un ángel se le apareció en sueños y le dijo que escribiera un nuevo evangelio acerca de Jesucristo, cuando se ve que él no ha leído la Sagrada Escritura, en donde San Pablo es... ¿cómo te lo explico? San Pablo es como que hubiera adivinado, por así decirlo, ¿no? Para que me entiendas. San Pablo, que dice en una de sus cartas: hermanos, aun si nosotros o un ángel del cielo viniera a darles un evangelio diferente del que ya han recibido, sea anatema, o en otras traducciones, maldito sea. ¿Qué otra evidencia más queremos? Entonces, muchas personas se dejan embaucar, se dejan engañar por aquellos falsos cristos, por aquellos falsos mesías, falsos apóstoles y profetas. Pero nosotros como cristianos católicos estamos llamados a hacer la diferencia. Tenemos la Sagrada Escritura, tenemos absolutamente todo lo necesario para hacer las cosas bien. Dicho esto, pues, vamos a compartir ya para ir finalizando unos aspectos de gran interés. Y en donde quiero centrarme en este punto es en que la Sagrada Escritura es muy variada en su contenido. La Sagrada Escritura tiene varios géneros literarios, los cuales
son pues el uno más distinto que el otro. Y si yo no estoy preparado, pues me voy a dejar llevar por las emociones y voy a terminar más confundido que antes. Un ejemplo pequeño y un consejo a la vez. Para un cristiano que recién está empezando en la fe, sano consejo y lo ideal es leer primero los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Conocer de Cristo Jesús en primera instancia. ¿Qué pasa si alguien que recién está empezando en el camino de la fe se pone a leer la Biblia y empieza por el Apocalipsis o por el Génesis, que es el primer libro según el orden de la compilación, ¿no es cierto? Va a terminar muy confundido, porque tanto el Génesis como el Apocalipsis, primer y último libro de la Biblia, respectivamente, tienen un alto contenido de símbolos, de enigmas, los cuales, si yo los leo sin la debida preparación, me van a terminar confundiendo y no voy a aprender nada. E incluso en el peor de los casos, pues voy hasta terminar saliéndome de la iglesia o dejando de creer en Dios. Pero por falta de mi dedicación y esfuerzo. Y preparación sobre todo. Eso por una parte. Y por otra, que como dirá el último tema a compartir, ¿cómo leer la Biblia? Pues sencillo, lo que te dije antes, empieza por los evangelios. Pero, antes que nada necesitas de fe. Si no tienes fe, no vas a entender absolutamente nada. Necesitamos de la fe para poder comprender todo eso. Muy bien. Una vez que hemos terminado este compartir, te exhorto a que en tu hogar medites en las siguientes preguntas. Primero, ¿en qué momento de tu vida has sentido con fuerza la presencia de Dios? Segundo, ¿qué es la Biblia? Tercero, ¿por qué es importante la tradición de la iglesia? Cuarto, ¿por qué es importante leer la Biblia? Y quinto, vas a escribir 3 características propias de los escritores bíblicos. Pues bien, para terminar, una pequeña conclusión de todo. Dios, en su infinita misericordia, desde que creó el mundo, ha buscado estrategias para que el ser humano lo conozca. Estrategias que han permitido que con el paso de los siglos, pues, esas enseñanzas de Dios lleguen hasta nuestras manos. Pasa el tiempo, se funda la iglesia luego de que Cristo Jesús venga al mundo y cumpliera su misión. Llegan los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, expertos a través de los cuales se da la correcta interpretación. Y eso es otro regalo, otra parte, otro pilar de la riqueza de nuestra iglesia católica. Y como siguiente punto hay que recordar que la Santa Biblia, con autoría de Dios, a través de personas inspiradas y elegidas por Él, implica varias cosas durante su escritura. Y es lo que se conoce como las características propias de aquellos autores. Las 3 características propias, pues, son las siguientes. Primero, el tiempo en el cual fue escrito un determinado libro de la Biblia. Segundo, los modismos o expresiones propias de cada autor para escribir. Y tercero, corresponde a los problemas concretos en los que el escrito responde. ¿Eso qué quiere decir? Pues un ejemplo. El apóstol San Juan, cuando estaba preso en la isla de Patmos, escribió el libro del Apocalipsis inspirado por Dios. ¿Cuál era la realidad, la problemática de aquel entonces? Pues que él estaba preso en una realidad en la cual había persecución a los primeros cristianos. Bien, una vez que hemos compartido todo esto, te exhorto a que le eches muchas ganas, ánimo, porque aprender las cosas de Dios es algo que te va a beneficiar enormemente. Pues bien, de mi parte muchas bendiciones, éxitos en este proceso de aprendizaje de las cosas de Dios. Hasta el próximo encuentro. Dios nos bendiga.